Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les vengo a enseñar a cómo hacer una balanza mecánica casera, así como esas balanzas que tienen un reglón donde esté numerado en kilogramos, donde pones la masa ahí en la plataforma y para saber cuál es el valor de este, tienes que equilibrar perfectamente esta pequeña pesa deslizable y mueves la pesa a la derecha o izquierda y donde el reglón se pone en equilibrio, donde no hace contacto en ninguno de estos dos puntos, es ahí donde esta pesita marca los kilogramos que tiene la masa que estás pesando, ¿no? Bueno, estos tipos de balanzas utilizan el principio de física, momento de fuerza o torque, que se calcula como el producto de la fuerza, la distancia de esa fuerza es el centro y el seno del ángulo, ¿no? Y bueno, utilizando este mismo principio físico, también vamos a hacer nosotros este tipo de balanza casera con esos materiales. Bueno, esta balanza solamente calcula masas de hasta 700 gramos porque esta regla no va a soportar para más peso, pero que para mí particularmente es más que suficiente porque yo lo que normalmente peso es masas para contar mis calorías de mis comidas, así que solamente peso masas menores. Les animo amigos a hacer este proyecto interesante para que lo utilicen en su día a día como yo lo hago o lo presenten en algún proyecto de su escuela. Y nada amigos, comenzamos con este tutorial casero. Como ven, tenemos aquí los materiales que vamos a utilizar. Tenemos aquí un pedazo de madera rectangular. Esto mide 24 por 16 centímetros. Esto va a servir como la base de nuestra balanza. También vamos a necesitar una regla de 30 centímetros. Esto va a servir como el reglón de nuestra balanza. Una varilla de metal que viene con un pequeño anillo que encaja perfectamente en esta. Esto va a servir como el eje de nuestro reglón. Así amigos. Esta varilla lo saqué de un motorcito de este que ya nos servía. También vamos a utilizar estas dos maderitas de aproximadamente 21 centímetros de largo. Otras dos maderitas. Estos tienen que ser más largos, como 2 centímetros más que la otra. Dos trocitos de maderita. Esto va a funcionar como el tope que impide que nuestro reglón suba y baja. También vamos a necesitar maderitas cortadas de esta manera que van a servir como el soporte de nuestra balanza estructurado. Vamos a necesitar también la parte trasera de una botella grande para poder colocar ahí las cosas que queremos pesar. También vamos a necesitar una pesa de 350 gramos. Esto va a funcionar como la pesita que va justo ahí en el reglón. Pero ¿por qué 350 gramos y no otro valor? Claro, normal puede ser otro valor de masa, pero yo elegí 350 por la razón que más adelante les voy a explicar, amigos. Un pegamento instantáneo para unir las maderitas y la base. Y por último, un alambre de cobre que nos va a servir para poder colgar nuestra pesita y la masa que queremos pesar. Bien amigos, empezamos a armar nuestra balanza. Estas dos maderitas de 21 centímetros tienen que ir así en la base y la regla tiene que estar ahí arriba y la varilla de metal tiene que atravesar la maderita y la regla para que quede como el eje de nuestro reglón. Así que procedemos a hacer un agujero en ambos maderitas. Listo, como ven ya le hice los agujeros a las dos maderitas y el eje tiene que atravesar así amigos. Ahora la regla tiene que ir en medio del eje y para eso necesitamos hacerle un agujero en el centro de la regla. Como la regla tiene 30 centímetros de largo, tenemos que hacerle un agujero justo en donde dice 15 centímetros, donde sería el centro, ¿verdad? Y para eso pues el pequeño anillo del eje tiene que ir en el centro de esta regla, así amigos. Y el eje pues pasa por ahí. El agujero tiene que estar lo más centrado posible amigos para que la regla se mantenga en perfecto equilibrio, para que nuestra balanza pese lo más preciso posible. Por eso para mayor precisión yo voy a medir bien con otra regla que me permite prolongar bien la línea del reglón donde dice 15. Así amigos, lo marco con un lápiz y más abajito también lo marco donde va a ir el centro del agujero. Y como ven amigos, he formado una pequeña cruz y a partir del centro de ahí vamos a formar el agujero. Así que procedemos a hacer el agujero amigos. Y como ven amigos, el agujero ya quedó listo. Introducimos el anillo ahí y lo pegamos bien ahí con pegamento instantáneo. Y ven, así les tiene que quedar amigos. Metemos el eje ahí. Ahora lo introducimos con el agujero de la maderita, así, y lo pegamos en la plataforma que quede bien alineado y firme.
Lo ponemos este soporte aquí para darle mayor estabilidad y así nos va quedando, amigos. Ahora procedemos a pegar también las otras dos maderitas. Así, amigos. También pegamos las dos pequeñas maderitas que funcionan como el tope de nuestro reglón. Listo, amigos. Así nos va quedando. La regla no sube ni muy arriba ni muy abajo, gracias a esos dos topes que le pusimos. Ahora, para que nuestra balanza quede más firme, le vamos a poner algunas maderitas como soporte y que nuestra balanza quede más firme. Un detalle, amigos, es que la regla no está perfectamente nivelado debido a que esta regla viene con un agujero donde le extrayeron una pequeña masa para formar este, lo que significa que el lado derecho de la regla pesa un poquito más que el lado izquierdo, y por eso es que no está tan equilibrado la regla. Para solucionar eso tenemos que rellenar este agujero con algo. Bueno, amigos, sacamos la regla y yo lo relleno con un poco de silicona y listo, amigos. Lo volvemos a poner y ahora sí, nuestra regla está más equilibrada, amigos. Bueno, también le colocamos algo de soporte a las maderitas donde están los topes para que quede más firme también, amigos. Ahora hacemos dos agujeritos a la botella, amarramos con un trozo de alambre de cobre a ambos lados, así, amigos. Tomamos otro trozo de alambre, lo doblamos así, lo amarramos al alambre de la botella para poder colgarlo así en el reglón, amigos. Lo mismo con la pesa, tomamos otro trozo de alambre, lo doblamos por la mitad, hacemos un agujero en el centro de la tapa de la botellita, así. Introducimos el alambre de cobre, hacemos como un nudo para engancharlo así, para que lo podamos colgar en el reglón. Ahora tenemos que fijar el plato de botella en un punto del reglón, porque es el plato que tiene que ir fijado sin moverse del reglón. En cambio, la pesita de 350 gramos es lo único que tiene que deslizarse, pues para que nos indique la lectura en el reglón los gramos que estamos pesando, ¿no? Entonces tenemos que determinar en qué punto debe ir fijado el plato y también decidir de cuántos gramos tiene que ser la pesa. Bueno, en este caso yo elegí 350, pero a continuación les voy a explicar por qué elegí 350 gramos. Bien, aquí en esta hoja con la misma regla les voy a explicar. Entonces tenemos aquí la regla, el eje está pues en el centro en 15 centímetros. Aquí en el brazo derecho de la regla pues va a ir la pesita que nos va a servir para indicarnos la masa que queremos saber cuánto pesa, ¿verdad? Cuánto pesa aquí. En esta parte va a ir enumerado la masa en gramos, en este caso enumerado de 100 en 100 gramos. Entonces primero tengo que decidir la distancia en la regla que tenemos que marcar cada 100 gramos. Bueno, simple, en este caso yo decido que sea cada 2 centímetros, pues sería más cómodo enumerarlo así, cada 2 centímetros de regla que aumente en 100 gramos, porque si fuera cada 1 centímetro, digamos que se va a hacer un poco complicado leer la masa en gramos, y si fuese cada más de 2 centímetros, 3, 4, 5 así, bueno, vamos a poder leer mucho mejor, incluso a calcular los gramos hasta con 1 o 2 decimales si queremos, ¿no? Pero el problema es que solamente vamos a poder pesar poca masa, pesar hasta 100 gramos o 200 nada más. Entonces en este caso lo ideal es 2 centímetros. Entonces ya decidí que cada 2 centímetros aumente la masa en 100 gramos. Ahora, en este lado izquierdo debe ir fijado el plato en cierta distancia a partir del eje. Pero ¿a qué distancia debo fijarlo? Bien, para ello tomamos el plato y le medimos el radio que tenga. En este caso el radio de este mide un poco más de 5 centímetros. Entonces tenemos que fijarlo un poco más de 5 centímetros del eje. Bueno, en este caso yo decidí, un poco más de 5 centímetros. Bueno, 7 ya está bien, para evitar que el plato roce con el poste de la balanza, porque esto tiene que suspender ahí de forma libre. Entonces, 7. Entonces ya decidí también que el plato esté fijado a 7 centímetros del eje. Ahora necesito saber por último cuál es la masa que tiene que tener la pesa, ¿vale? Y para ello acá sabemos que simplemente aplicamos la ley de torque o momento de fuerza, que se calcula como la fuerza multiplicado por la distancia con el seno del ángulo que forma la fuerza con el brazo. Entonces, para que nuestra regla esté en equilibrio, el momento de fuerza de la izquierda tiene que ser igual al momento de fuerza de la derecha. Entonces, como dice, igualamos los dos momentos de fuerza. Esta fuerza que va a ser dada por el plato y la cosa que pesamos ahí, llamémosle F1, que tiene que ser multiplicado con la distancia al eje, que sea de 1, y el seno del ángulo. Esto tiene que ser igual a la otra fuerza del otro lado de la regla, que es generada por la pesa, ¿verdad? Que sea F2.
multiplicado con la distancia que sea de 2 y con el seno del ángulo. Como la fuerza 1 está dado por el plato y la fuerza sabemos que se calcula como la masa del plato, masa 1 multiplicado con la gravedad. La distancia 1 baja y el seno de teta, como el ángulo que forma la fuerza con el brazo es 90 grados, entonces el seno de 90 es 1. Todo eso es igual a la fuerza 2, que es generada por la pesita, que sería producto de la masa 2 con la gravedad. La distancia 2 baja y el seno de teta, que también es 90 grados, sería 1. Bueno, aquí se factoriza la gravedad, entonces solamente nos quedaría que la masa 1 multiplicado por D1 es igual a la masa 2 por la distancia 2. Ahora, para hallar la masa de la pesita, utilizando esta simple ecuación, decimos que cuando la masa 1, o sea la masa del plato, sea 100 gramos, aquí vamos a querer que nos marque la pesita a 2 centímetros del eje, ¿verdad? Entonces, cuando la masa sea 100 multiplicado por la distancia, en este caso que hemos decidido que sea de 7 centímetros, entonces aquí 7. Esto tiene que ser igual a la masa 2, que es justamente la masa de la pesa que queremos calcular, multiplicado por la distancia 2. Pero la distancia 2 sí sabemos, porque queremos que nos pese 100 gramos cuando esta pesa esté a una distancia de 2 centímetros al eje, ¿verdad? Entonces esta distancia va a ser 2. Bueno, resolviendo esta ecuación nos dice que la masa 2 sería igual a 350. Entonces llegamos a la conclusión de que la pesa tiene que ser de 350 gramos en este caso. Esa es la razón por la cual elegí que esta pesa tiene que ser 350 gramos. Bien, entonces aquí en la regla cada 2 centímetros vamos a marcar los gramos de 100 en 100. Aquí empezaría 0 gramos, luego cada 2 centímetros aumenta en 100, acá sería 200 gramos, acá sería 300 gramos, 400, 500, 600 y hasta 700 llegaría. Pero acá hay un pequeño error, es que aquí el plato tiene su propia masa y cada vez que queremos pesar algo tenemos que restarle el peso del plato. En este caso el plato pesa 25 gramos con todo el alambre. Entonces para evitar estar restándole siempre la masa del plato, vamos a marcar 0 gramos ya no en el centro del eje, sino le corremos 25 gramos. Aquí en la regla, como cada 2 centímetros es 100 gramos, entonces cada 1 milímetro sería 5 gramos. Entonces el 0 gramos corremos a 25 gramos, o sea, corremos 5 milímetros. Sería aquí, reescribiendo todos los valores, el 100 gramos sería aquí, el 200 aquí, 300 aquí, 400, 500, 600 y 700. Reescribiendo, ¿no? Le corrimos todo 5 milímetros. Y solucionado ese problemita, ahora sí vamos a pesar y la lectura nos va a dar el peso solamente del objeto que estamos pesando, ¿no? Entonces procedemos a colocar los valores ya en la regla, amigos. Yo le voy a escribir en esta hoja blanca para que resalte mejor los números y lo voy a pegar a la regla. Y así quedó, amigos. Ahora hacemos un agujerito a 7 centímetros del eje como lo hemos determinado, amigos, para fijarlo ahí el plato. Amigos, el agujerito tiene que ser lo más cerca al borde inferior de la regla. Esto para que nuestra regla pueda suspenderse mejor entre los topes de la balanza. Entonces, como el eje hacia donde dice 8 mide 7 centímetros, justo en esa raya del 8 prolongamos una línea hacia abajo, lo más precisa posible para evitar imprecisión en nuestra balanza, amigos. Así que lo voy a escuadrar con una regla y otra regla de apoyo y prolongo la línea. Y como ven, he prolongado la línea lo más precisa posible, amigos. Y justo ahí cerca al borde de abajo hacemos un pequeño agujerito para que nuestro alambre pase por ahí. Así que voy a utilizar este cautín, le puse una aguja ahí y con esto vamos a perforar el reglón. Y así nos quedó el agujerito, amigos. Introducimos el alambre de cobre por ahí, así, amigos. Ahora terminamos de armar nuestra balanza, le colocamos la regla, introducimos el eje, fijamos el eje con pegamento instantáneo. También le voy a echar un poco de lubricante al eje para que quede mejor suspendida. Así, amigos. Ahora le colocamos el plato y al otro lado la pesa de 350 gramos. Ya saben, la pesa junto con el alambre pesa 350 gramos. Lo mismo el plato, con todos los alambres que tiene, pesan 25 gramos, como ya lo determinamos, ¿verdad?
Y listo, nuestra balanza ya está listo para usarlo. Voy a pesar, por ejemplo, estos jengibres y para saber cuántos gramos tiene, deslizo la pesita hasta equilibrarlo y donde la regla queda suspendida entre ambos topes es ahí donde marca los gramos que tiene estos jengibres. En este caso pesan 296 gramos y ahora estos frascos pesan 115 gramos. Como ven, la balanza solo tiene una capacidad máxima de 700 gramos. Para mí eso es suficiente. Utilizando este principio puedes realizar una balanza de mayor capacidad, ¿no? Si quieres que tu balanza sea lo más precisa posible, la regla tiene que ser lo más homogénea posible, lo más equilibrado posible en el centro. La pesa tiene que ser lo más precisa posible y calcular muy bien las medidas, ¿no? Y nada amigos, espero que este tutorial les haya gustado. Si gustas suscribirte para ver mis próximos proyectos interesantes que tengo para hacer y mostrarles, claro, te invito a dejar tu like, comentar y gracias.